Oración milagrosa de la mañana, manifiesta paz, fe y prosperidad en 3 días sobrenaturales. Era un día brillante en el vibrante pueblo del sur de México, donde el aire estaba dulcemente impregnado del aroma de la masa fermentada y los himnos de alabanza llenaban la capilla cercana. María, madre soltera de 32 años, se levantaba cada mañana con la esperanza de que su vida tomara un rumbo diferente. La fe era su refugio, y cada oración que ofrecía al cielo hacía que su corazón latiera con fuerza. Su pequeño negocio de panadería era el sustento de ella y de su adorado hijo, Miguel, pero ahora las tormentas económicas amenazaban con arrastrar sus sueños. Un domingo, mientras se sumía en una oración ferviente en la capilla, un anciano pastor se acercó a ella. Sus ojos centelleaban como estrellas en el firmamento. María, el Señor ha escuchado tu clamor. En 3 días verás la manifestación de su gloria, dijo con una voz booming que resonó en cada rincón del lugar. El eco de sus palabras reverberó en su alma, desatando una chispa de esperanza, pero las voces de la incredulidad comenzaron a rodearla. ¿Cómo puedes creer en algo así?, murmuraban algunos familiares. Sin embargo, María se aferró a esa promesa como a un faro en medio de la tormenta. Las mañanas que siguieron se convirtieron en rituales de oración hechas con un fervor renovado. Señor, dame paz, fe y prosperidad, clamaba cada día. En esos momentos sagrados de soledad, el aire parecía vibrar, y ella sentía que algo sobrenatural se gestaba. Al compartir su lucha con la comunidad, sus hermanos de fe se unieron a ella en oración, creando una poderosa cadena espiritual de amor y apoyo. Sin embargo, conforme se acercaba el 3er día, la presión era casi insoportable. La falta de recursos se convertía en un peso que aplastaba su esperanza, y el polvo acumulado en el mostrador de su panadería parecía un reflejo de su incertidumbre. ¿Y si no ocurre nada? Se atormentaba. Las dudas se cernían como sombras, volviéndose más pesadas con cada amanecer. Justo cuando María estaba a punto de rendirse, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era Eduardo, un viejo amigo de la infancia. Hola, María. Estoy en el pueblo y me gustaría verte, decía el mensaje. La emoción y el escepticismo fueron compañeros en su corazón. ¿Sería esta visita parte de la respuesta que había estado esperando? ¿O solo una distracción más? Recordó las palabras del pastor y su fe titilante tomó fuerza nuevamente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El anochecer del 3er día llegó. María sentía una mezcla de esperanza y temor. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, cada paso que daba hacia la puerta de su panadería era un eco de fe. Cuando Eduardo cruzó el umbral, los destellos de su sonrisa iluminaban el lugar. Se acercó para poner sobre la mesa una propuesta que podría resurgir su negocio del polvo y la desolación. Pero, ¿era realmente este el milagro que había estado esperando? ¿O había una lección más profunda que debía descubrir en medio de la tormenta? Con el alma en un hilo y sus ojos llenos de preguntas, hizo una oración silenciosa. Señor, si realmente eres tú, dame señales claras. ¿Podría ser este el comienzo de una nueva vida? La incertidumbre se cernía, pero también la esperanza. Al entrar Eduardo, la atmósfera en la panadería se transformó. Las paredes, que antes parecían tristes y solitarias, ahora palpitaban con la energía de su antiguo amigo, quien había traído consigo una luz renovadora. María lo miraba, sus ojos reflejaban esperanza y al mismo tiempo inseguridad. María, he estado pensando en ti. Sé que los tiempos son difíciles, comenzó Eduardo, su voz cálida y llena de empatía. He traído algunas ideas que pueden ayudarte a resurgir. He estado trabajando en el área de marketing, y creo que tu panadería puede atraer a más gente si implementamos algunas estrategias juntas. Sus palabras llenaban el aire como una melodía que invitaba a soñar. María, aún con el corazón en un hilo, se sentó frente a él. Mientras escuchaba a Eduardo desglosar su visión, las dudas empezaron a desvanecerse poco a poco. Podemos usar redes sociales, compartir las historias de cómo haces el pan.
La gente se conecta con el amor que pones en tus productos, decía él. Cada frase era como un rayo de sol al amanecer, disipando las sombras del desánimo. ¿Es esto lo que Dios me había prometido? Se preguntó María en silencio. Recordó las palabras del pastor y recordó su oración ferviente. Podía sentir cómo la presencia divina abrigaba el momento, envolviendo tanto a ella como a Eduardo en una luz de propósitos compartidos. La fe que había estado a punto de desvanecerse comenzaba a resurgir, pero la alegría de la posibilidad también traía consigo un temor palpable. ¿Y si este plan no funcionaba? ¿Y si una vez más se encontraba al borde del abismo? Estas preguntas comenzaban a atormentarla, pero una voz interna, suave y confiable, le decía que debía permanecer firme. María, ¿qué piensas? Preguntó Eduardo al notar su silencio. Podemos empezar con una pequeña degustación en el mercado. Tal vez invitar a la comunidad a compartir contigo, a probar tu pan, a conocer tu historia. Era una invitación a entrelazar su vida con la de otros, un llamado a unirse en comunidad. Me parece increíble pero también aterrador, respondió María, sintiendo como las lágrimas de emoción y miedo luchaban por salir. He estado sola en esto durante tanto tiempo, y a veces siento que no puedo más. Pero no estás sola, enfatizó Eduardo. Esta es tu oportunidad de ver cómo la comunidad puede sostenerte. Tu historia es poderosa, y tu fe ha sido un ejemplo para muchos. No lo olvides, en el corazón de cada lucha se esconde una victoria que solo Dios puede hacer brillar. Ese momento se convirtió en un refugio sagrado. Con la luz suave del atardecer colándose por la puerta, las palabras de Eduardo resonaban fuerte en su interior. Las dudas comenzaban a ceder paso a una chispa de valentía. Decidió que no dejaría que el miedo la paralizara. ¿Qué tal si hacemos eso? Aceptó finalmente, sintiendo que una nueva vitalidad comenzaba a crecer en ella. Mientras la noche envolvía el pueblo, María cerró la panadería llenando su corazón de decisión. Esa noche empezó a esbozar un plan con Eduardo, anotando ideas junto a recetas familiares que de alguna manera parecían más prometedoras que nunca. Con cada palabra sentía que la fe recalibraba su corazón, como un hito de una travesía que recién comenzaba. Sin embargo, justo cuando la emoción comenzaba a florecer en su vida, recibió otro mensaje. Era de un familiar cercano. Tenemos que hablar. Hay algo importante que debes saber. La sonrisa de la esperanza se congeló en su rostro. ¿Qué nueva tormenta vendría a su vida justo cuando empezaba a ver la luz al final del túnel? María respiró hondo, sintiendo que una nueva prueba estaba por llegar. Con fe titilante se preguntó si finalmente podría encontrar la paz que tanto anhelaba, o si la lucha apenas empezaba. Solo el tiempo le diría si se avecinaba un verdadero cambio o si las sombras volverían a atormentarla. ¿Estaba realmente lista para lo que venía? Esa mañana, María se despertó antes de que el sol asomara por el horizonte. La inquietud del mensaje recibido la había perseguido durante la noche como un eco en su mente. Había decidido que no podía dejar que el miedo la paralizara una vez más. En lugar de eso, se levantó con una determinación renovada. Hoy, con la gracia de Dios, buscaré respuestas, se dijo a sí misma. Se preparó una taza de café, el vapor emanando como una promesa de nuevos comienzos. Mientras el líquido caliente llenaba su taza, 1000 pensamientos cruzaban su mente. El mensaje aún resonaba: tenemos que hablar. Hay algo importante que debes saber. ¿Qué podría ser? ¿Acaso una nueva carga o una bendición inesperada? Con el corazón latiendo fuertemente decidió hacer algo especial, una oración. María se dirigió a la pequeña mesa que había usado para tantas recetas a lo largo de los años. Allí colocó una vela encendida y un trozo de pan. Se sentó y con la vela iluminando su rostro, comenzó a hablar con Dios como lo había hecho tantas veces, solo que esta vez había un tono de urgencia en su voz. Señor, tú me conoces. Sabes de mis luchas y del peso que llevo. Te pido claridad en este momento de incertidumbre. Dame la fe para enfrentar cualquier desafío que se aproxime. Que mi corazón esté preparado para recibir buenas noticias, o para aceptar lo que venga con amor y paz. Oró con pasión, sintiendo que cada palabra se elevaba como una ofrenda. Mientras oraba, una calma comenzó a envolverla. Era como si cada susurro de su alma fuese escuchado, como si una mano suave acariciara su mente inquieta. En esos instantes sagrados, comenzó a recordar las bendiciones de su vida.
Los momentos en que levantó su panadería con esfuerzo, el amor que su madre le enseñó, y como tantas veces su fe había sido su ancla. Las lágrimas fluyeron de sus ojos, pero eran lágrimas de liberación. Después de concluir su oración, sintió que algo había cambiado en su interior. La paz que tanto anhelaba comenzó a manifestarse en su corazón. Era una paz que desbordaba, como la marea que llega y se lleva la ansiedad que solía ahogarla. Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra? Pensó sintiendo que su amor divino la sostenía. Esa mañana, antes de abrir la panadería, María decidió hacer algo diferente. Salió a la calle con un pequeño cartel de degustación gratuita hoy, y se lo mostró a los vecinos mientras sonreía con una luz renovada. La comunidad comenzó a acercarse curiosa, y María se sintió llena de propósito. Por un instante las preocupaciones sobre el mensaje que había recibido se disiparon en el aire. Al caer la tarde, mientras las luces de la panadería brillaban como estrellas en un cielo oscuro, un familiar apareció en la puerta. Era su prima, Lucía. María sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. «Lucía, ¿qué sucede?», preguntó tratando de mantener la calma. Lucía, un poco más seria de lo habitual, le mostró un móvil en sus manos. «María, he venido porque hay algo que necesitas saber sobre nuestra familia. Algo que podría cambiarlo todo». María sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué era? ¿Una bendición o una tragedia? En su interior, albergaba la esperanza de que todo el amor que había puesto en su vida y en su panadería sería el comienzo de algo asombroso. La fe comenzaba a tambalearse en su interior como un barco en medio de la tormenta. Se dio cuenta de que este momento podría ser una prueba más, pero esa vez estaba dispuesta a enfrentar cualquier adversidad. Antes de escuchar lo que Lucía tenía que decir, elevó una silenciosa oración en su interior, pidiendo que la luz de la verdad iluminara su camino. «¿Qué es lo importante, Lucía?», preguntó con un hilo de voz. La prima tomó aire y el destino de María estaba a punto de revelarse. Lo que vendría cambiaría el rumbo de su historia y la manera en que ella misma se vería ante las dificultades. ¿Sería un nuevo capítulo, lleno de milagros, o una nueva lucha que enfrentar? La respuesta estaba a punto de llegar. Lucía dejó escapar un profundo suspiro, como si cargara con un peso que había conservado por demasiado tiempo. Los ojos de María brillaban con curiosidad y un ligero temor. La atmósfera en la panadería se volvió densa, y el suave aroma del pan recién horneado parecía desplazarse a un segundo plano ante la tensa expectativa que se desató entre las dos. «María, la situación con tu abuela se ha complicado. Ella ha estado enferma, y no has podido saberlo porque siempre ha querido protegerte», empezó Lucía, sus palabras tropezando con la estática de la realidad que impactaba los sueños de María. Su abuela, esa mujer de fe inquebrantable, siempre había sido su roca. «¿Qué? ¿Estás hablando en serio?». La voz de María quedó suspendida en el aire como una oración no dicha. Se le encogió el corazón al imaginar el sufrimiento y el desacierto que sentía su abuela en el silencio. Le diagnosticaron una enfermedad, y parece que los médicos no han podido encontrar la solución que ella necesita. «Pero María, hay algo más», continuó Lucía, su tono revelando el secreto que llevaba guardado. «Ella ha estado orando por ti y por su familia. Cree que su fe podría cambiarlo todo». Esto encendió algo dentro de María. La fe de su abuela siempre había sido un faro en noches oscuras. Y ahora, en medio del miedo y la incertidumbre, esa fe podía ser el hilo que tejiera su esperanza. «¿Cómo puedo ayudarla?», preguntó su voz ahora firme. «¿Qué puedo hacer?». «Ella quiere que regreses a su lado. Cree que tu oración, tu presencia, podría traerle la sanación que necesita», respondió Lucía, y en sus palabras brotó un rayo de luz. María sintió como si Dios le estuviera echando un salvavidas en medio de la tormenta. Su corazón latía con fuerza, y comprendió que no solo estaba llamada a ser un apoyo para su abuela, sino que su propio viaje de fe y el amor que ella había sembrado en la comunidad podrían ser clave para esta situación. «Voy a hacerlo», afirmó casi sin pensarlo. «Voy a orar por ella, y no solo eso, voy a llevarle un poco de toda esta luz y amor que he recibido. No puedo quedarme de brazos cruzados». Su determinación creció como una llama avivada por el viento de la esperanza. Mientras preparaba su mochila, pensó en el viaje que la aguardaba. No era solo un traslado físico, era un regreso a los brazos de su familia, un camino hacia la sanación colectiva.
Cada paso que daba se sentía como una respuesta a sus oraciones anteriores. La idea de orar juntas era como un bálsamo para su alma. En el camino hacia la casa de su abuela, el cielo comenzaba a despejarse, y los rayos del sol dibujaban un cuadro dorado sobre el horizonte. Era como si el mismo cielo estuviera celebrando su decisión. Mientras conducía, empezó a recordar las palabras que siempre le decía su abuela: cuando hay fe, hay una continuidad divina que puede mover montañas. A medida que se acercaba a su destino, el corazón de María latía con más fuerza que nunca. Se dio cuenta de que este momento no solo era un enfrentamiento con el miedo, sino una oportunidad para experimentar el poder de la comunidad, la fe compartida y el amor que trasciende lo tangible. Sin embargo, al llegar a la puerta, una sensación de vulnerabilidad la invadió. Tenía miedo, sí, pero también una fe más fuerte que su temor. ¿Sería suficiente esa conexión? ¿Su oración sería escuchada? Se tomó un instante para respirar e invocar esa paz que Dios le había brindado. Vamos, María, se animó a sí misma, este es tu momento. Estaba a punto de entrar cuando de repente una fuerte ráfaga de viento sopló y llevó con ella una sensación de lo desconocido. ¿Qué más me tiene preparado Dios?, se preguntó justo antes de cruzar el umbral donde su abuela la esperaba. La vida nunca dejaría de sorprenderla. ¿Cómo se manifestaría la fe en este encuentro tan anhelado? María tomó una profunda respiración y, con un corazón acelerado, empujó la puerta de la casa. La madera chirrió como si la misma casa estuviera despertando de un largo sueño. En el aire se sentía una mezcla del aroma de los guisos familiares y el eco de risas pasadas. Todo eso le dio la bienvenida. Al cruzar el umbral, su mirada se encontró con la de su abuela, que estaba sentada en su sillón de siempre. La sonrisa de esa mujer era como un rayo de sol atravesando las nubes. A pesar de los signos de la enfermedad, la luz que emanaba de su ser era evidente. ¿María?, preguntó su abuela con un tono que mezclaba sorpresa y alegría. No esperaba verte tan pronto. Abuela, vine lo más rápido que pude, respondió María acercándose, su voz temblando por la emoción. La suavidad de las manos de su abuela al tomar las suyas la llenó de una paz indescriptible. Ambas sabían que había una urgencia en ese reencuentro, una necesidad de unir sus corazones en oración. Después de una breve charla sobre lo que había pasado, María se sintió llamada a contar cómo se había preparado para ese momento. Quiero orar contigo, abuela. Sé que la fe puede mover montañas, le dijo con firmeza, recordando la frase que había escuchado tantas veces. La abuela sonrió, sus ojos llenos de sabiduría y amor. Eso es correcto, mi vida. La oración tiene un poder que no podemos medir. Se sentaron juntas en el sofá, un pequeño altar familiar en el que se entrelazaban generaciones de fe. María, empapada de esa energía divina, cerró los ojos y comenzó a hablar. Con cada palabra, cada susurro de su súplica, sentía como la carga sobre sus hombros se aliviaba. Era como si las palabras hicieran eco en el cielo, llenando el espacio con un calor suave y acogedor. Dios mío, comenzó, te agradezco por mi abuela. Te pido que la sanes. Sabemos que tú eres el médico de los médicos, y que las limitaciones humanas no cuentan ante tu poder. Usa nuestra fe, Señor. Mientras oraban, la habitación se llenó de un silencio sagrado, roto solo por sus voces entrelazadas. María sintió que se desabrochaba una cadena que había estado atada a su corazón. Era como si cada lágrima que caía en esa oración liberara una pequeña parte de la miseria. Finalmente, María abrió los ojos y miró a su abuela, que la observaba con una mezcla de orgullo y esperanza. ¿Crees que lo conseguiremos, abuela?, preguntó, sintiendo una lucha entre el temor y la certeza. Mis oraciones nunca se han basado en lo que veo, querida. Siempre han estado cimentadas en lo que creo. Y hoy creo que estamos en el camino correcto, respondió su abuela con una calma que solo la experiencia puede otorgar. María sintió que esa declaración encendía una chispa de esperanza en su interior. Decidió que no solo sería la voz por la sanación de su abuela, sino que se convertiría también en un canal de fe para otros. Debo compartir esto con Lucía y el resto de la comunidad. Tenemos que orar juntos por ti, abuela, por todos. La unión hace la fuerza, dijo con determinación. Eso es, hija. Juntos somos más fuertes. Pero hay algo que debes saber, comenzó su abuela, y sus ojos brillaron con un destello de misterio. ¿Qué es, abuela?,
Le preguntó María, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia un conocimiento revelador. Hay secretos que guardamos y a veces en la fe, lo que menos esperamos es lo que Dios tiene preparado para nosotros. La frase quedó flotando en el aire, pesada con un significado profundo. María sintió como si una nueva dimensión de su fe se abriera ante ella. ¿De qué hablas?, preguntó mientras una mezcla de anticipación y temor la invadía nuevamente, y así, el viaje apenas comenzaba. ¿Qué secretos había ocultado su abuela que podían afectar no solo su sanación, sino el futuro de su familia? ¿Qué revelaciones podrían cambiarlo todo? María sintió que el tiempo se detuvo al escuchar las palabras de su abuela. Había siempre un aire de misterio en la abuela, pero esta vez parecía que había algo aún más grande esperando ser revelado. Abuela, ¿de qué secretos hablas? ¿Qué quieres decir con que Dios tiene preparado algo para nosotros?, preguntó, su corazón latiendo con fuerza. La abuela la miró con una mezcla de esperanza y nostalgia. A través de los años he visto cómo la fe puede abrir puertas que parecen cerradas. Hay poder en nuestras historias, en nuestras luchas. Pero también hay poder en lo que a veces guardamos dentro. Hay enseñanzas que podemos compartir y sanar al hacerlo, respondió entrelazando sus dedos con los de María. María sintió un nudo en el estómago. La idea de conocer esos secretos, de develar verdades que podían tocar sus vidas de manera significativa, la llenaba de inquietud. Entonces cuéntame. Estoy lista, murmuró con una certeza renovada. En la vida muchas veces estamos tan ocupados mirando hacia adelante que olvidamos lo que hemos cargado en nuestro pasado. He guardado una oración especial en mi corazón durante muchos años, una que nuestro ancestro hacía cuando necesitaba milagros. Te revelaré esta oración, pero debes estar lista porque su poder es inmenso, dijo la abuela con voz suave pero firme. María asintió. Estoy lista para recibir todo lo que sea necesario, abuela. La abuela se inclinó hacia adelante como si estuviera compartiendo un sagrado secreto. Esta oración ha traído sanación, paz y reconciliación en tiempos de desespero. Te la compartiré, pero necesitarás hacerla con fe genuina. 3 días de oración. Cada mañana al amanecer y en cada palabra deberás entregar tu corazón. María escuchaba atentamente, cada consejo, cada palabra resonando profundamente en su alma. ¿Qué necesito hacer, abuela? Para el primer día, solo enfócate en vocalizar cada palabra con gratitud. El segundo día, entrega tus temores a Dios. Y el tercer día, cree que los milagros son reales. Cada mañana tendrás que escribir en un papel lo que sientes, tus oraciones, y lo que esperas que Dios haga en tu vida, explicó la abuela, con una sonrisa misteriosa. ¿Cuánto tiempo debo orar?, preguntó María, intranquila por la magnitud de la tarea. Déjalo en manos de Dios. La oración no se mide en tiempo sino en espíritu. Recuerda, quien ora con fe nunca queda defraudado, respondió como si hubiera sido guiada por una fuerza mayor. María sentía que el aire a su alrededor se cargaba de un entusiasmo palpable. La promesa de estos días de oración la llenaba de energía, como si anchuras invisibles se abrieran ante ella. Comenzaremos al amanecer, abuela. El poder de esta oración lo cambiará todo, dijo María, emocionada. Sí, pero recuerda, incluso en el silencio, Dios está trabajando, añadió su abuela, con una sonrisa que reflejaba la confianza que había cultivado a lo largo de su vida. Mientras se preparaban para lo que vendría, María notó un cambio sutil en la atmósfera. Era como si el mismo cielo se hubiera abierto para escuchar sus promesas. El destino de su familia podía cambiar, y su fe podría ser el hilo que los uniera de nuevo. A veces los milagros tardan en llegar, pero siempre están en camino, sonrió la abuela, como si supiera que sus palabras se quedarían en el corazón de María para siempre. Y así, con el amanecer a pocas horas de distancia, ambas mujeres se dispusieron a iniciar un viaje de fe que prometía llevarlas a lugares que nunca antes habían imaginado. Pero, ¿qué sucedería cuando comenzaran a orar? ¿Cuál sería la respuesta de Dios, y qué misterios vendrían a la luz? Las olas de un nuevo capítulo comenzaban a agitarse en sus corazones. El amanecer llegó pintando el cielo con tonos dorados y naranjas, como si la misma luz del sol estuviera ansiosa por ser parte de lo que estaba por suceder. María sintió cosquilleos de anticipación mientras se despertaba, lista para iniciar su jornada de oración. Se levantó rápidamente, consciente de que cada momento contaba, despertó a su abuela, y juntas se pusieron en marcha. Se sentaron en el patio, donde la brisa suave acariciaba sus rostros.
El canto de los pájaros era como una melodía celestial, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire, ofreciéndoles un cálido abrazo. María tomó un papel y un bolígrafo, dispuesta a plasmar sus pensamientos y sentimientos. Hoy comienza todo, pensó mientras su abuela cerraba los ojos, lista para guiarla en la oración. Recuerda, María, la gratitud es la clave, dijo su abuela con calma. Cada palabra que digas debe ser un reflejo de lo que hay en tu corazón. María respiró hondo. Señor, en este nuevo día, te agradezco por la vida que me das, por la luz que me rodea y por tener a mi abuela a mi lado. Sus palabras fluyeron, llenas de sinceridad. Cada agradecimiento abría más su corazón, y pronto se sintió envuelta en una paz profunda. A medida que oraba, notó una luz extraña que parecía rodearlas. Al abrir los ojos vio que su abuela sonreía, como si participara de un secreto celestial. El murmullo de su voz se detuvo, y en ese instante el tiempo parecía detenerse. ¿Sientes eso, María?, preguntó su abuela, la voz llena de emoción. Sí, es como si algo me envolviera, respondió María, sintiendo que esas palabras echaban raíces en su ser. Es la presencia de Dios, dijo la abuela, arrodillándose para anotar lo que su nieta había expresado. No subestimes este momento. Tu fe está comenzando a hacer su obra. El primer día pasó con un sentimiento renovado de conexión. Al final del día, antes de dormir, María revisó lo que había escrito. Las palabras parecían cobrar vida, como si cada una de ellas estuviera tejiendo una red de esperanza. Mañana es otro día, se dijo a sí misma, y se durmió con una sonrisa en sus labios. Despertó el segundo día, más decidida que nunca. Sabía que tenía que entregar sus temores a Dios. Se sentó en el mismo lugar, sintiendo el tacto fresco del suelo y el susurro del viento. Hoy es para dejar ir, murmuró mientras comenzaba a orar. Señor, hoy quiero dejar en tus manos mis miedos y dudas. Te ofrezco mis inseguridades. Mientras hablaba, sintió como si una carga pesada se levantara de su pecho, cada temor disipándose como la niebla con el amanecer. Al mirar a su abuela, vio lágrimas de alegría en sus ojos. Esos miedos ya no son parte de ti. Confía en que Él tiene algo grandioso traspasando el horizonte, le dijo. Así, el segundo día fue un viaje de liberación y autodescubrimiento. Finalmente, llegó el tercer día. María se levantó con una mezcla de expectativa y un leve temor, sabiendo que debía creer en los milagros. Su abuela la miró, llena de ánimos. Vamos, hoy abre tu corazón a lo que Dios puede hacer. Señor, creo que los milagros son reales. Creo en tu poder para transformar mi vida, comenzó a decir, y mientras oraba, sintió que una energía viva fluía a través de ella. Era un destello de fe tan fuerte que parecía vibrar en el aire. Cuando terminó, miró a su abuela y vio en sus ojos una chispa. Hemos hecho nuestra parte, querida. Ahora espera y observa cómo Dios se mueve, pero ¿estaban verdaderamente listas para lo que vendría? La incertidumbre y la esperanza se entrelazaban en el aire, creando un ambiente eléctrico. Las nubes del futuro comenzaban a despejarse, y el camino hacia lo desconocido aguardaba. ¿Qué milagros se desatarían en este viaje de fe? María sintió que el eco de una respuesta misteriosa resonaba en su corazón, y cada latido traía consigo la promesa de algo increíble. El cuarto día amaneció con una serenidad inusual. María se despertó con una luz brillante que se filtraba a través de la ventana, iluminando cada rincón de su habitación. Era como si el mismo sol hubiera decidido inspirarla para el camino que se avecinaba. Se sentó en la cama y respiró profundamente sintiendo la calidez del nuevo día. Al encontrarse nuevamente en el patio, su espíritu parecía vibrar de expectativa. La abuela ya estaba allí, con un tazón de frutas frescas y una sonrisa iluminadora. Hoy es un día especial, cariño. Prepárate para abrir tu corazón aún más, dijo mientras miraba la danza de los pájaros en el cielo. María sabía que ese día sería diferente. Señor, comenzó a orar, hoy quiero entender la profundidad de tu amor. Permíteme ver más allá de lo que mis ojos pueden captar. Una vez más, sentía como cada palabra pronunciada parecía resonar en el aire, creando una conexión palpable con lo divino. Al abrir los ojos después de su oración, se percató de que la abuela había comenzado a hablar, pero las palabras de su abuela parecían formar un canto, una alabanza que ascendía hacia lo alto. La fe es el camino hacia lo desconocido. Confía en que Él ya ha preparado el lugar, decía, su voz cargada de una sabiduría antigua. María sintió que la energía en el ambiente cambiaba.
Allí, en la simplicidad de ese momento, entendió que la fe se veía en las pequeñas cosas, en el canto de los pájaros, el aroma a tierra húmeda, y el susurro del viento que acariciaba su piel. ¿Cómo puedo ser un instrumento de su paz? Se preguntó en voz alta. La abuela, como si leyera su mente, respondió: cuando tu fe se hace acción, el milagro acontece. No temas compartir tu luz con el mundo, María. En esos instantes, la confianza de María creció. Recordó cómo sus miedos la habían retenido, y sintió que ya no había lugar para ellos. Debo dar ese paso, se dijo a sí misma, sintiendo cómo su corazón latía con más fuerza. Se levantó y miró a su abuela. Quiero ayudar, quiero ser luz. La abuela sonrió, llena de orgullo. Eso es, querida, pero primero necesitas recibir. Así juntas se dispusieron a crear una tarjeta con mensajes de aliento para algunos vecinos que sabían estaban pasando por tiempos difíciles. Mientras escribía, María sintió una emoción desconocida. Cada palabra tenía la potencia de transformar, de iluminar corazones cansados. Fue un proceso liberador, sintió como nuevas fuerzas la llenaban. El amor de Dios se manifiesta en nuestras acciones, pensó, y esa idea empezó a respingar de nuevo dentro de ella. Al finalizar, se sintió llena de propósito. Juntas decidieron salir a entregar las tarjetas. La emoción era contagiosa, la abuela la animaba a cada paso. Al llegar a la primera casa, conocieron a doña Clara, quien vivía sola y siempre parecía estar apagada. Al ver la tarjeta, sus ojos se iluminaron y su sonrisa se expandió. No sabía que alguien pensaba en mí, dijo doña Clara, y en ese instante María comprendió que estaban haciendo un milagro. Cada puerta que tocaban era una pequeña revelación. Hubo risas, lágrimas y abrazos. María sentía que cada interacción la conectaba más y más con Dios. Cuando finalmente regresaron a casa, su corazón estaba repleto de un gozo inmenso. Estamos llamados a llevar luz al mundo, pero también a recibirla, murmuró su abuela mientras se acomodaban en el patio nuevamente. Y así, María, hay poder en lo que hemos comenzado. La fe crece en el amor compartido. Con una mirada resuelta, María sintió en su interior que este era solo el inicio. Un cambio estaba brotando dentro de ella, un deseo creciente por buscar más y más en cada nuevo día. Pero en su corazón había una pregunta persistente: ¿qué más podrá hacer Dios a través de mí si sigo adelante? El eco de esa inquietante inquietud resonaba en su ser, dejando abierto el horizonte hacia lo que podría venir. Mientras el sol se alzaba con la promesa de un nuevo día, María se dio cuenta de que su corazón latía con una energía renovada. La luz del amanecer se colaba entre las hojas de los árboles, creando una sinfonía de destellos que la invitaban a seguir explorando su propia luz interior. Hoy es el día, se dijo a sí misma, recordando las palabras de su abuela sobre la fe y la acción. Desayunaron juntas en el patio, la abuela con su sabiduría habitual y María con una curiosidad que ardía en su pecho. Abuela, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó, sintiendo que cada palabra que salía de sus labios era un puente hacia un nuevo nivel de entendimiento. La abuela sonrió con complicidad. Es momento de expandir tu visión. Hay corazones heridos que aún esperan ser tocados por tu luz. A veces el acto de amar comienza simplemente con escuchar. María asintió, dándose cuenta de que no siempre se trataba de hacer grandes cosas, sino de ser testigo de su amor en los pequeños momentos. Se acercaron a la casa de doña Clara una vez más, con la intención de ofrecer su compañía. La abuela había dicho que a veces las palabras no eran suficientes. La simple presencia podía sanar, como un bálsamo para almas cansadas. Tímidamente llamaron a la puerta. Cuando doña Clara las vio, un brillo de esperanza pasó por su mirada. Hola, doña Clara. Esperamos que podamos quedarnos un rato y charlar contigo, dijo María, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. La mujer las invitó a pasar, y su hogar, aunque modesto, se sentía impregnado de historias y recuerdos. A medida que conversaban, María escuchaba atentamente. Doña Clara hablaba de sus sueños olvidados, de un pasado lleno de risas que se había desvanecido en la soledad. María estaba asombrada por la fuerza de cada palabra, como si en cada frase se entrelazaran retazos del alma de doña Clara. El tiempo pareció detenerse mientras ellas compartían historias y risas, abriendo un nuevo espacio de conexión y calidez. ¿Sabes, niña? A veces el mundo parece tan grande y uno tan pequeño, comentó doña Clara con una risa tenue. Pero hoy me has recordado que no estoy sola. Al escuchar esto, el corazón de María se infló de alegría y gratitud.
A veces lo que parece tan sencillo tiene el poder de transformar vidas. ¿Ves? Un gesto de amor puede hacer la diferencia. Cuando salieron de allí, María sintió una luz vibrar dentro de ella. La abuela la miraba con aprobación, y eso la llenaba de gozo. Cada conversa que tengan es un ladrillo en el puente que construyes hacia el amor de Dios, le dijo. María asintió comprendiendo que su misión se vería marcada por cada encuentro, cada risa compartida y cada lágrima que se secaba. En la tarde, mientras regresaban a casa, María se sentó en el patio y contempló el cielo atardecido. La belleza de aquel instante hizo que su fe creciera aún más. ¿Y si Dios me está preparando para algo aún mayor? Murmuró al aire sin esperar respuesta. Sin embargo, en su interior, sentía que un torrente de posibilidades comenzaba a brotar. La vida se estaba presentando como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con actos de amor. Al caer la noche, el deseo en su corazón se intensificó. Se levantó mirando hacia las estrellas. Señor, ¿qué más quieres que haga? Estoy lista para avanzar, pronunció con la mirada fija hacia lo alto. Su espíritu ardía con pasión y anhelo, como si el universo mismo respondiese a su súplica. La abuela se sentó junto a ella, tocándole la mano suavemente. Querida, lo asombroso está por llegar. A veces las respuestas vienen en formas inesperadas. Mantén tu corazón abierto. Con esa afirmación resonando en su mente y su corazón latiendo con fervor, María se dio cuenta de que esta era solo la imagen inicial del gran mural que Dios estaba creando a través de su vida. Pero claro, ¿qué sorpresas le esperaban en el camino? La incertidumbre de lo que vendría hizo que la emoción en su interior palpitara aún más fuerte. ¿Estás lista para el siguiente capítulo, María? Susurró la abuela, mientras las estrellas comenzaban a brillar más intensamente. Y con una mirada decidida, María respondió, absolutamente estoy lista. El sol despuntó con una luz radiante sobre el pueblo, como si también él estuviera expectante por lo que sucedería ese día. María se levantó con el corazón lleno de esperanzas renovadas. Había pasado días orando y esperando por el milagro que tanto anhelaba, y sabía que el momento llegó. Con la promesa de su abuela resonando en su corazón, decidió que ya no solamente iba a esperar, sino que iba a actuar en fe. Hoy es el día, se dijo mientras se preparaba para abrir la panadería. Con cada movimiento sentía el pulso de su esperanza latiendo más fuerte que nunca. Al llegar, el aroma de la masa fresca llenó el aire, y eso le recordó la fuerza que brotaba del amor, el motor que había impulsado su vida. Las primeras luces del día abrazaban el lugar, creando un ambiente cálido y acogedor. Cuando sus vecinos comenzaron a aparecer, María se sintió llamada a compartir con ellos su reciente descubrimiento de fe y su deseo de ayudarles. Decidió organizar una pequeña reunión en su panadería, donde podría ofrecer no solo su pan, sino también su corazón. Sería una oportunidad de compartir y conectar, pensó con una sonrisa en el rostro. Los niños correteaban por la calle, y cada uno de ellos le traía una chispa de alegría. Cuando la noticia de la degustación gratuita se esparció, la panadería comenzó a llenarse de risas y conversaciones. María, rodeada de la calidez de su comunidad, se sintió completa. En medio de todo esto fue testigo de la magia que ocurre cuando la gente se reúne con un propósito común, el amor. Mientras servía las porciones de pan, cada pedazo que ofrecía parecía estar impregnado de su fe. La comunidad comenzó a compartir historias, cargadas de emociones y bendiciones, creando un eco de fe que resonó profundamente en los corazones de todos. Aquella tarde se volvió un verdadero templo de comunidad. Un grupo de jóvenes le habló sobre su pasión por la música, un anciano compartió sus consejos sobre la vida, y una madre soltera reveló sus temores y sueños. Cada palabra compartida era como un ladrillo que funcionaba para edificar puentes en lugar de muros, y María asumió el papel de un faro que iluminaba y guiaba. De repente, María sintió un toque en su hombro. Era Eduardo quien había estado mirando desde la distancia. No puedo creer lo que has creado aquí. Esto es más que una panadería, es un espacio de amor, dijo con admiración en sus ojos. ¿No ves? Este es el milagro que esperabas, pero no solo lo recibiste, lo has causado. Tantas emociones se agolpaban en su corazón que María sintió lágrimas de agradecimiento aflorar. Esto es solo el comienzo. Lo que hemos compartido hoy ha sido un regalo de Dios, contestó, mientras miraba alrededor, sintiendo una conexión divina con cada persona presente. La paz que antes anheló ahora fluía en ella como un río.
El día se adentró lentamente hacia la noche, y los corazones parecieron brillar con fe renovada. Cuando la última risa se desvaneció en la brisa nocturna y las luces del lugar comenzaron a atenuarse, María supo que su vida jamás sería la misma. Había creado no solo un lugar de trabajo, sino un hogar para sanación y esperanza. Los días siguientes fueron de cambios. La panadería floreció y el amor y apoyo de la comunidad se convirtieron en su mayor recurso. Y esa fe que al principio parecía casi un susurro en su corazón, ahora era un rugido que impulsaba cada uno de sus pasos. María regresó a casa con su abuela, quien esperó ansiosamente sus historias. Esa noche ambas mujeres se sentaron bajo las estrellas, y María compartió cada detalle. Fue en ese momento, mirando las brillantes luciérnagas en el cielo, que comprendió que Dios siempre estaba allí, que los milagros estaban cerca, y que su historia apenas comenzaba. Abuela, esto es solo el inicio. Lo que hemos puesto en el mundo con nuestra fe ha comenzado a florecer. Y creo que hay más por venir, dijo con determinación. Su abuela la miró con amor y orgullo, sintiendo que cada lágrima había sido una semilla que ahora empezaba a brotar. Las palabras de la abuela resonaron en su mente: la oración nunca se mide en tiempo sino en espíritu. María supo que había abierto la puerta a una vida llena de posibilidades, un camino donde cada oración, cada encuentro, y cada acto de amor podía cambiar el mundo. Mientras las estrellas titilaban, un nuevo ciclo de bendiciones estaba por llegar, y con ello, una guía celestial. María cerró los ojos, sintiendo la conexión entre su historia y la eternidad que la rodeaba. La vida estaba llena de desafíos, pero con Dios a su lado, más allá de cualquier tormenta, siempre habría un nuevo amanecer, y así, comenzó la travesía de una madre, una panadera y sobre todo, una mujer de fe decidida a transformar su mundo. No esperes ni un segundo más. La fe se manifiesta en acciones y tu apoyo es vital. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta manifestación. Necesitas mostrar tu apoyo porque solo los verdaderos siervos de Dios saben que juntos somos más fuertes.